Juan Cruz Butvilosky, ya se encuentra en línea. Hola Juan, ¿cómo te va? Aquí Sergio Enich y Horacio Moble te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Horacio, Sergio, toda la audiencia? Buen Hola día. Juan. Gracias por atendernos, ahí te vemos y te escuchamos muy bien. ¿Dónde estás? ¿En análisis en este momento? ¿En tu casa haciendo la redacción de No, lo que es estamos home office. Home Office? Y sí, como siempre. Estás redactando lo que ha sido el rechazo de este amparo presentado por la familia Echevere. Exactamente, un poco sorprendidos, A no ver. la resolución en sí, sino porque se esperaba que se pronuncie en sintonía con el pedido del fiscal Oscar Sopco y de la querella representada por Rubén Pagliotto, que era El desalojo. efectivamente el desalojo de Claro. las tierras, y sorprendidos sobre todo por uno de los puntos que he leído el fallo muy rápidamente mientras estamos trabajándolo. Hay tres puntos clave en lo que Flores señala, pero principalmente sorprendidos porque quienes estuvimos en Santa Elena, por ejemplo, el miércoles, quienes hemos podido hablar, ahí recién escuchábamos al ex senador Piana, yo estaba atrás de la cámara en ese momento, Ah, mira. y incluso con el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre, uno le preguntaba respecto a los derechos que Dolores tenía sobre la Casa Nueva, y siempre el discurso de la familia Echeverre fue: Dolores no tiene ningún dominio sobre esta propiedad porque ella lo cedió como parte de un acuerdo. Y sin embargo, uno cuando lee el fallo, nota que Flores destacó que en ese acuerdo hay una cesión por parte de las Margaritas S.A., de la empresa, a la propia Dolores de parte de este terreno. Sí, sí, Eh, y eso había aflorado hace un par de días atrás, que no pertenece a lo que sería el casco, la utilización de la vivienda, pero hay parte de las parcelas, y eso me hizo mucho ruido, ¿no? En el tema de la escritura original. pero solo uno con algo, Horacio. También el juez dice, la acusación, la querella, no delimita qué parte del terreno está ocupada. Entonces, esta dificultad para determinar en una estancia que es muy grande, quienes estuvimos ahí pudimos ver una parte siquiera, porque la verdad que es muy amplia. De hecho, el fuerte operativo policial tapaba al menos unos 5 ingresos, según lo que pudimos ver, pero también sabíamos que había otros ingresos por detrás. No se especificó nunca si la parte tomada condice o no condice con la parte que Dolores tiene. Entonces, esa dificultad ha hecho que el juez de algún modo tome esta decisión. Dos cosas más, dijo el juez, que rechazó un poco los planteos de la querella. Había hablado la querella de violencia y de engaño a la hora del ingreso a la estancia. El juez niega categóricamente estos dos argumentos, dice que no hubo violencia y que tampoco hubo engaño a la hora del ingreso de hace un poquito más de una semana por parte de Dolores Echeverre junto a estas 40 personas del proyecto Artigas. Bueno, ahora la cuestión, porque esto no es una resolución de la cuestión de fondo, hay una causa civil que está Ujú. en simultáneo, donde consta este acuerdo de hace 2 años, que nosotros sabemos que, incluso hace más o menos ese periodo, sabemos que Dolores Echeverre asegura haberlo firmado bajo presión Ujú. y que tiene documentación que da muestras de esta situación. Entonces, también sabemos que esto todavía no se ha definido respecto a la validez concreta de este acuerdo. Digo, van en causas paralelas bueno, generan esta confusión, hay que decirlo también, con una demora judicial. Incluso en la denuncia también hay otra denuncia, una tercera denuncia de Dolores por estafa a la empresa que consta del 2011, y todas estas demoras judiciales hacen que el conflicto haya llegado a estos niveles, ¿no? Que tenemos un grupo de productores en la puerta respaldando la defensa de la propiedad privada y a la propia familia Echeverre, y en el interior, con 1000 metros aproximadamente de distancia en el interior del casco, a Dolores Echeverre con los militantes del proyecto Artigas en el medio. Por lo menos el miércoles había alrededor de 100 efectivos policiales cuidando de que ninguna de las partes se vea afectada, por lo menos en su integridad física. Juan Cruz, te hago una consulta, porque vos estuviste en varias oportunidades ahí en Santa Elena, estabas cubriendo detenidamente de cerca, no solamente para los medios locales, sino también para los portales como Infobae, etcétera, etcétera, de lo que está aconteciendo acá. La consulta que te hago es, si son, a ver, el primer dato llamativo es que acá el juez dice, atención, no es que no tiene ninguna potestad en los terrenos de esta quinta Dolores Echeverre, sino que también es propietaria de una parte que no se ha esclarecido aún.
Este es un punto fundamental en el cual el resto de la familia decían que en absoluto tenía ni siquiera 1 metro cuadrado de parcela, y el juez dice, sí, tiene un determinado nivel de metros cuadrados. Habrá que ver cuál es la parcela y cuál es el sector que se ocuparía en ese sentido. Esto número 1, que no es un dato menor. Tema número 2. Si son tan dueños como el resto, o mayoritariamente, porque según dice esa escritura que pudimos ver del convenio, un 12,5% correspondería a cada uno de los hijos restantes y el 50% a Leonor Barbero Marcial, de Echeverre. Si están así divididos, vamos a decir, las cuotas partes, ¿por qué no ingresan el resto de los hermanos para hablar directamente con Dolores y tratar de hacer rancho aparte y solucionar ese tema? ¿Porque tienen miedo que haya confrontación? ¿Porque es un hecho de que no quieren mezclarse? ¿Cuál es cayó, por ejemplo, la mamá a hablar directamente adentro con su hija, decirle, dejate de embromar con esto, reveamos esta situación? Yo no te puedo dar una respuesta concreta de por qué. Lo que sí te puedo decir es que evidentemente las partes no dialogan. No, claramente ya no hay más diálogo. El exministro aseguró que hace 10 años no ve a su hermana. Cuando aseguran que esto no se trata de un conflicto familiar, que es un poco la estrategia de los manifestantes de la producción, que obviamente hay otras causas que también están motivando a los productores a estar allí, yo les digo que esto efectivamente se distancia de todos los otros hechos de similares características del país, porque acá sí hay un conflicto familiar, que es lo que impide lo que vos me estás diciendo, de que se junten las partes. El otro día, cuando nosotros estuvimos ahí, una de las primeras cosas que nos enteramos gracias a la información del operativo policial, es que no había ningún impedimento judicial para que los que estaban afuera ingresen a encontrarse con los que estaban adentro. Simplemente mediante una registración de quienes ingresaban y una requisa para que no ingresen con ningún tipo de elemento contundente, era lo que impedía a unos ingresar al otro. Bueno, ahora no veíamos eso, Juan Cruz, no veíamos eso con lo que relataba la gente de C5N, que decían que no podían ingresar, que no lo dejaban. No, bueno, eso fue sorprendente, porque los que impiden el ingreso de los colegas de C5N, de Lucila Antín y de 2 o 3 militantes que estaban allí, fueron los propios productores. La policía averiguó, constató y por eso los dejó pasar. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió la noche del miércoles, mientras una audiencia extensa con intervención incluso de funcionarios nacionales estaba desarrollándose. Hubo 4 productores, incluso está el ex senador Piana, que fueron. También quedó un poco claro esto. ¿En nombre de qué, con la autoridad de quién, estos productores fueron a garantizar una salida pacífica a los militantes de la provincia? Como diciéndole, nosotros les garantizamos que no les pase nada cuando salgan. Y ahí Dolores Echeverre le dijo, pero usted, ¿en nombre de quién? A mí me van a decir que no tengo derecho, que me van a garantizar la tranquilidad. Realmente es una situación compleja. Y yo quiero incluir una cuestión más, Horacio, y toda la gente que nos escucha, que un poco Jorge Arriani la reflejaba en una entrevista que le hicimos para Cuestión de Fondo. Sí. Esto es claramente también una cuestión política partidaria. Vos no acá tenés dudas. A 2 factores extremos de una grieta, para los cuales esta situación termina siendo funcional. Para Luis Miguel Echeverre, funcional Grabois y al revés también. O sea, vos decís que los 2 grandes ganadores de esta contienda a la larga en cuanto a imagen política de trascendencia nacional va a ser Grabois y Luis Miguel Echeverre. Y claramente, porque estamos viviendo un momento, vos Horacio seguramente lo interpretarás igual, donde los sectores extremos no necesitan acercarse a la verdad, sino que lo que buscan es acercarse a su verdad. Entonces, cualquier discurso que Luis Miguel Echeverre brinde va a ser respaldado por su sector seguidor. Y cualquier discurso que Juan Grabois emita, lo mismo va a pasar con sus seguidores. Eso fidelización está claro, de seguidores. Claro, entonces... No importa la verdad, sino la que le convenga a cada uno. No importa la verdad. Los hechos. Claro. Entonces, en primera instancia, lo que está haciendo el juez, después de recabar toda la información, es darle la razón, en principio, a Dolores Echeverre, que es parte también... Y bueno, está diciendo que tiene parte del terreno. Eso es, y hay que hacer una aclaración. Efectivamente, ese es el dato concreto de que le está dando
veracidad a parte de los dichos de Dolores Echeverri, que efectivamente tiene derecho sobre parte del terreno, Claro. pero también hay que incluir algo que quizás es medio técnico, pero que vale la pena. A ver. Lo que se dirimía ahora era el planteo del amparo Del en base al desalojo. artículo 75, Usurpación. que es presunta usurpación, es que mientras tanto se resuelva la propiedad, la titularidad del terreno, las cosas deben volver hasta el estado de situación anterior a la toma. ¿Se Ajá. entiende? El problema es que para que eso ocurra, la persona que está adentro o las personas que están adentro no tienen que tener ningún derecho sobre el terreno, y el juez lo que está diciendo, no, miren, Dolores Echeverri también tiene derecho sobre el terreno según la prueba que aportó ni más ni menos que la propia querella. Claro. ¿Qué es lo paradojal? La querella es la que aporta la prueba que sirve al juez Es que para no. darle lugar a No. Dolores Echeverri. Es que no se puede fraguar una escritura. Por eso Dolores Echeverri estaba pidiendo la escritura. ¿Mm? Lo Exactamente. último que se Exactamente. dio a conocer en los medios era justamente el convenio y el arreglo que había de la sociedad. Pero la sociedad no sabía si tenía incluida la totalidad de esta casa nueva o de la totalidad del terreno. Y esa era la parte faltante que señalaba a todos los medios de comunicación Dolores Echeverri, diciendo, tráiganme traigan la escritura para que yo diga si realmente soy dueña o no. Bueno, finalmente el juez le está dando la razón. Es dueña también de una parcela que hay que determinar de cuál límite es, o metros abarca, o hectáreas abarca, de también Casa Nueva. Por lo tanto, no hay usurpación. Es tan dueña como el resto, a menor o mayor porcentaje, y por lo tanto puede ingresar cualquiera al campo si está invitada por ella. En principio, estas Claramente, son las cosas. claramente. La pregunta, Horacio, es una pregunta que nos hacíamos antes sin saber el resultado. ¿Qué pasa con el fallo judicial con respecto a quienes se ven perjudicados por el mismo? Porque ambas partes nos decían, queremos que la justicia actúe. Ahora Ahora, ¿cuál actuó. va a ser la actitud, en este caso, de los productores que están en la puerta respecto al fallo judicial? Y Y esto si hay un fallo judicial lo van a tener que aceptar, punto. bueno, Después, pero nos introduce en una polémica que bien conocemos en y este bueno, pero país. lo otro ya... El descreimiento de la justicia cuando no es un fallo favorable a No, nuestros no, bueno, bueno, intereses, bueno, ¿no? bueno. La policía está actuando conforme a lo que va sancionando el juez. Y Sin viene duda. actuando como prevención de hasta que haya una solución de fondo. Y con Ahora, éxito, debemos decirlo, sí, Horacio, sí, con sí, 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 éxito. sí, 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 es indiscutible. Ujú, También sepamos observar de que tanto los chacareros como la gente que está adentro, no ha habido actos de violencia, más allá de las posturas que tienen cada uno, no ha habido ujú. atisbo de ir a una gresca física, ni mucho menos. Se está desarrollando todo por medio pacífico. Y esperemos que así ocurra. Yo creo que el que en esta situación agreda a otra persona es el que pierde. Esto Sin claramente dudas, pierde. sin dudas, sin dudas. Que rinda imagen, como la vi a la nota de Jorge Riani que pusieron ustedes en cuestión de peso. Bueno, déjamelo ver, ¿no? Esto el tiempo lo dirá, porque en definitiva no es grato para nadie ver una familia que se deshilacha por todos lados y se tienen acusaciones para todos lados. Entonces no sé hasta dónde favorece esto a un lugar. Y lo de Grabois Ujú. tiene el germen de quedarse con las tierras del resto, ¿no? Que en este caso, hacíamos un paréntesis, va de la mano, en este caso, de un titular. Ahora sí podemos confirmar que también es titular Dolores y que no había cedido la totalidad. Bueno, vamos a ver Claramente. cómo continúa este culebrón que parece que no va a tener al menos un fin inmediato, ¿no? ¿Cuánto puede tardar el fallo de fondo de las otras causas paralelas? Y si nos guiamos por la tradición, la intervención judicial en estas causas en particular, no tenemos certeza que en el corto plazo. El problema es que mientras tanto hay un conflicto permanente, porque los hermanos Echeverri están del otro lado de la tranquera, con derecho también a ingresar, Y van a tener incluso que pueden ingresar ingresar si con... nadie se los prohíbe. Claro, claro, nadie se los prohíbe. Es un tema que va a requerir de una celeridad que hasta el momento la justicia no tenía. Gracias, Juan Cruz. Un abrazo Hasta grande. luego. Chau, chau. Juan Cruz Butvilowski, entonces nuestro compañero periodista, tanto de análisis, cuestión de fondo, bueno, reporte que está haciendo Infobae, con lo último de la información sobre el fallo del doctor Flores. No es un dato menor lo que acaba de fallar el subrogante de garantías de la ciudad de La Paz. Da confirmación de que, por más que haya vendido gran parte de su porcentual en cuotapartes de la Sociedad de las Margaritas, esto no significa que tenga comprendida esta sociedad la totalidad del terreno
de Casanueva, de este terreno de La Paz o Santa Elena. Por lo tanto, ella también es dueña de una parte de este terreno y lo que está diciendo el juez es indivisible la posibilidad de observar qué parte le corresponde a cada uno. Por lo tanto, si también tiene propiedad o potestad en su terreno de Casanueva, dentro de Casanueva, tiene todo el derecho también de hacer ingresar o donar de esa parte lo que crea pertinente. Entonces, atención con esto porque abre nuevamente una caja de Pandora que las resoluciones van a tener que esperar. Seguimos en esta edición del Explorador Mediodía. Esto es lo que pasa en vivo aquí y ahora.